Empecemos este concepto que yo señalo, que ojo, no es invención mía, hay mucho se habla de gestión por resultados. Los ingleses, el habla inglesa lo usa bastante. En, en Australia lo tienen bastante desarrollado, usan el concepto de gestión estratégica para resultados en el sector público. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre a qué me refiero con estos temas. No, porque acá hay una combinación de dos palabras muy importantes, que creo que es el tema de estrategia y resultados. Empecemos de frente. Creo que un tema clave, que ya se tiene, creo que se está haciendo mucho esfuerzo en los últimos años, es cuál es la razón de ser de la gestión pública. ¿Por qué existen las entidades públicas? ¿Por qué se sacan leyes? ¿Por qué nos contratan a nosotros para trabajar en el sector público? ¿Por qué queremos ser servidores políticos, etcétera? Y hay que tener claro que lo que se ha conceptualizado es crear bienestar a favor de la población, ¿no? Y se describe como la felicidad de las personas. Nosotros queremos ayudar a que las personas sean más felices. ¿Y cómo logramos eso? Por favor, como ejemplo de que un niño esté mejor alimentado o que haya menos niños desnutridos en el país, y como consecuencia de eso, las personas van a poder alcanzar mejor su potencial, que estén mejor educados, que cuando van a una universidad pública su capacidad de enseñanza y de profesionalismo que te sea altamente competitivo con los estándares nacionales e internacionales, que cuando yo agarro y voy en mi parque lo encuentro limpio, que la basura de mi sitio lo están recogiendo oportunamente, que yo me movilizo, cuando me movilizo de un punto a otro en la ciudad, cada vez me demoro menos tiempo, que hay muchas aire libre, áreas verdes alrededor de donde yo vivo, que son gratis, y no para destruir, tengo que ir a otras partes. Un momentito, por favor, que estoy teniendo mucho ruido de fondo. Un momento, por favor. Ya, ahora sí. Entonces, eso es el valor público y parece fácil y lo escuchamos con los que estamos en el sector público, lo escuchamos con bastante regularidad, pero sabemos que lamentablemente algo pasa en el camino, porque cuando entramos a nuestro centro de trabajo, como que por arte de magia nos olvidamos y comenzamos a tener una mirada muy administrativista de la gestión, y esto es un tema que creo que tenemos que combatir y hacer un esfuerzo por combatirlo, ¿no? Y en ese contexto siempre me gusta a mí conceptualizar qué se entiende por gestión pública para resultados. Hay tantas definiciones de gestión pública para resultados como autores y organizaciones han escrito sobre ello. No, no solo eso, sino que muchos países en el marco de perfeccionar y capacitar a sus profesionales que trabajan, definen gestión pública para resultados o alguna variedad de ese nombre. Y en general, yo acá estoy buscando elementos en común para tener claro qué se entiende por gestión pública para resultados, ¿no? Y lo que se entiende es el alcance primero, quiénes son los que actúan en la gestión pública. Son principalmente las entidades públicas, los programas, los proyectos, las unidades ejecutoras, los órganos de línea o administración, las unidades prestadoras de servicio. Ellos son los que están trabajando en la gestión pública. No estamos hablando acá ni del campo de las políticas públicas, ni del campo de la política, ¿no? Las políticas públicas donde estoy tratando de resolver el problema de la desnutrición crónica del país, o el problema de la falta de competitividad del país, o de las luchas, o del problema de corrupción que hay en el país, ¿no? Sino, ni tampoco estoy hablando de lo que es las interacciones entre los partidos políticos, ni la comunicación que hay de la legitimidad que tiene el gobernante contra la ciudadanía. No, no estoy entrando acá ni los actos que se hacen en el Congreso, ni las entrevistas de radio o televisión. No estoy en el mundo de la política, sino lo que me estoy centrando acá es en la gestión pública, ¿no? Entendido justamente como ese proceso donde el centro de trabajo, el foco de estudio donde actúa el gestor es la organización, una organización pública, ¿no? Y el concepto, ¿no? Después de mucha revisión, yo lo aproximaría como es selección y uso de los diferentes, múltiples mecanismos y herramientas de gestión para asegurar
prestar un servicio público de calidad que genere valor público. O sea, quiero que me entiendan, el gestionar. A veces nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos trabajando realmente, ¿no? La gestión pública es eso, es gestionar una organización, una unidad ejecutora, una unidad prestadora de servicio, con una finalidad de prestar un servicio público de calidad, o de idea que cumpla ciertos estándares que permitan lograr resultados a favor de los ciudadanos, ¿no? ¿Y qué herramientas uso? Bueno, hay un montón de herramientas, muchas de ellas obtenidas del sector privado: gestión estratégica, gestión de las finanzas, gestión de recursos humanos, gestión de tecnologías de la información, abastecimiento, procesos, seguimiento y evaluación, control interno y transparencia, y etcétera, 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 porque ya depende de la especialidad de cada organización, que tendrá que tener otras herramientas más particulares y propias a la naturaleza de la entidad o de la unidad ejecutora de lo que estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, si yo estoy gestionando, ahora que está tan de moda, el centro de entrega de pasaportes, obviamente que yo voy a tener que tener, por ejemplo, una especialidad o conocimientos específicos vinculados mucho a la atención de los servicios, y por otro lado al tema de la corrupción y la seguridad y control, porque son documentos que tienen muy alto valor en el mercado, ¿no? Imagínense pues que no hubiera ese control, que cualquier ciudadano internacional delincuente podría obtener un pasaporte de nacionalidad peruana con una nueva nacionalidad, y con eso evitar, obviamente, continuar haciendo su palabra. Entonces, quiero que entiendan que esas particularidades ya van dependiendo de cada organización y esas herramientas, ¿no? Y articulas, por supuesto que yo articulo. ¿Qué articulo? Para lograr los objetivos institucionales. En la gestión pública yo no estoy haciendo articulación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Vivienda para ver cómo el agua contribuye a la desnutrición crónica. Ese no es el tipo. Acá yo articulo para con otras áreas, ya sea con sistemas rectores, ya sea con mi ministerio, porque si soy un organismo público, ya sea con un organismo regional, local, pero para lograr los objetivos de mi institución. O sea, una característica de la gestión pública es que está muy centrado en la mirada de la gestión institucional, y eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? En este contexto. Y la primera pregunta que tenemos que ponernos de acuerdo es, entonces, yo gestiono para crear valor público, ¿no? Y entonces, si ya tengo claro estos dos conceptos, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué se entiende por modernizar la gestión pública? Porque recuerden que nosotros estamos enmarcados en en un mandato de crear de la Política Nacional de Modernización de Gestión Pública. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que, oye, yo gestiono no para cumplir el sistema, no para ejecutar presupuesto, no para cumplir mi POI que me ha ofrecido hacer 5 informes o 10 informes. Eso no es para lo que yo gestiono. Yo gestiono es para crear valor público. Y esto es lo que tenemos que preguntar, ¿no? ¿Cómo desde mis diferentes organizaciones en las cuales yo participo, ya sea un gobierno local, ya sea un pliego, una entidad pública o un ministerio o un gobierno regional, cómo yo contribuyo a generar mayor bienestar a esa población a la que yo atiendo? Entonces, ese es el tema clave, y ahí hay que comenzar a hacer un poco de docencia, y un tema que yo veo que hay mucha confusión. Gestión pública no es sinónimo de sistemas administrativos. Ni modernizar la gestión pública significa implementar sistemas administrativos, ¿no? Sistemas administrativos, como lo dice, está definido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, son conjunto de normas, procedimientos, y interacciones entre las organizaciones que están vinculadas a este sistema para asegurar, cuidar los recursos públicos. No tiene que ver, ¿no? No tiene que ver necesariamente, y hay una gran diferencia entre sistemas administrativos y gestión pública, ¿no? Más aún, y yo para eso siempre me gusta, acá traigo a colación este tema, ¿no? Lo que señala la misma Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que es un documento, un decreto que está aprobado con un decreto supremo del 2013, dice, ¿no? Uno de los problemas neurálgicos en esta materia, o sea, sobre la problemática en la sección diagnóstico de la problemática del sector público, decía,
es la desarticulación de los principales sistemas administrativos, cosa que lamentablemente hasta la fecha sigue existiendo. Los que conocen sistemas administrativos saben, pues, por ejemplo, que si tú lees la directiva de formulación de presupuesto, no menciona para nada lo que es el sistema de planeamiento, o apenas lo menciona. Y si tú vas a la directiva de programación multianual de la inversión pública, lo mismo. Y si vas a la directiva del sistema de abastecimiento, lo mismo. Ninguno se conversa con el otro de manera articulada. Cada uno te exige sus propios comités, sus propios documentos. Y entonces, además de ser complejos, engorrosos y en muchos casos de difícil cumplimiento. Efectivamente, una cosa es que lo pueda cumplir un ministerio o una entidad pública grande que tiene mucho personal para atender esos sistemas educativos, y otra cosa pues son gobiernos locales, como la mayoría de nuestros 1.800 gobiernos locales, que apenas que el 1.400 de los 1.800 gobiernos locales tienen menos de 10 trabajadores. Entonces, para ellos es prácticamente imposible cumplir todos los sistemas administrativos, ¿no? ¿Y qué dice entonces? Que no están diseñados considerando la gran heterogeneidad de instituciones públicas existentes en el país. De ahí que en las actividades de los funcionarios prime el criterio del cumplimiento. Y esta palabrita a mí me gusta mucho porque dice, miento que cumplo. Cumplimiento de sus funciones, vinculado estrictamente a la normatividad establecida en los documentos de gestión, en detrimento de la búsqueda de la satisfacción del ciudadano, o sea, en detrimento de crear valor propio. Tal cual como están operando nosotros los sistemas administrativos, tenemos que tener claro que generan una enorme tensión entre crear valor público y lograr cumplir todos los sistemas administrativos. Y todos los que hemos sido jefes en algún momento, o ustedes que van a ser un jefe, y quieren lograr un propósito, un poco que trabajamos con esta lógica, ¿no? Agarramos y decimos, bueno, ¿tengo presupuesto o no tengo presupuesto? Ya, check, un sistema administrativo. 2, ¿puedo contratar o no puedo contratar? Check, número 3. Y después la última que va a decir, ¿y qué va a decir la Contraloría? O sea, si tú te das cuenta, no estamos centrados en cómo lograr el valor público, sino en mirar los sistemas administrativos. Entonces, eso es un poco lo que tenemos que tener mucho cuidado. No estoy diciendo acá, por si acaso, que yo tengo que no cumplir los sistemas administrativos. Los buenos gestores, los buenos gerentes públicos tienen que tener claro que yo me muevo en estos tres mundos. Tengo que moverme en mi sistema donde predomina la ley de procedimientos administrativos y todas las normas de administración, y por otro lado esa capacidad de gestionar para crear valor público, ¿no? Y es bastante difícil porque como que tiene un enorme imán fuerte esta mirada documentalista, administrativista, y por otro lado muy pocos beneficios obtienes de realmente estar cumpliendo, creando valor público, más allá de que también, como lo vamos a ver en las próximas diapositivas, es bastante retador. Entonces, este es un punto que quiero hacer mucho énfasis, por favor, y hay cientos de ejemplos, estoy seguro que ustedes tienen en la vida real también, cómo pues el cumplimiento de los sistemas administrativos nos exige enormes esfuerzos a los funcionarios, a los gerentes, a los jefes y a los mismos profesionales para, por un lado, crear valor público y por otro lado, cumplirlo. Y es un problema que se diagnosticó muy precisamente allá por el año 2013, lamentablemente a la fecha no solo no se ha superado, sino que al contrario, en mi humilde opinión, esto ha empeorado, ¿no? Si ustedes se ven, y los que yo tengo ya más de 20 años trabajando en el sector público, he tenido la oportunidad de trabajar antes en el sector privado también, entonces yo sí veo que como organizaciones la mirada administrativista de control cada vez hace que sea más difícil de gestionar con la libertad que necesita un funcionario, un gestor para tomar decisiones y lograr mejores resultados. Y este es un enorme problema porque cuando, obviamente, yo creo que la mayoría de nosotros estamos muy preocupados por luchar contra la corrupción. A la vez nos damos cuenta que los resultados de la lucha contra la corrupción son bastante pobres, y por otro lado hay una enorme cantidad de funcionarios que por una coma o porque faltó un punto están ahorita teniendo problemas, problemas administrativos,
problemas con la Contraloría General de la República, con el CETEPAC, que es la Secretaría Técnica del Servicio Civil de las instituciones, o de procesos administrativos sancionadores de las entidades públicas, o inclusive hasta con el Poder Judicial. Entonces, genera un enorme castigo, un enorme costo a los funcionarios de trabajar en este contexto, y por eso que terminamos empujando de cierta forma a olvidar la lógica de gestión por resultados y a tener una mirada solamente de cumplimiento, ¿no? Y el mejor ejemplo de esto y el mayor reto que tenemos que lograr es que si nosotros vemos todos nuestros informes de seguimiento de POI, todos se cumplen prácticamente por encima del 95% en los últimos 10 años. Si eso fuera verdad, significa que nosotros, y estuvieran bien diseñados los planes, significa que nosotros ahorita tendríamos estándares de calidad de servicio pues de país escandinavo. Y está bastante claro que cuando nosotros vemos los resultados en el país, ya sea en el sector ambiente, en el sector agricultura, en el sector transporte, en el sector economía, en el sector vivienda, en el sector seguridad, en el sector justicia, en el sector de contraloría, etcétera, 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 en el sector salud, sector educación, el sector producción, el sector pesquería, los resultados son bastante mediocres y en la mayoría de las cosas con una tendencia a empeorar. Entonces, tenemos que tener claro que hay que tener mucha claridad de que modernizar la gestión no es implementar sistemas administrativos, y espero que este tema lo quede como un punto de reflexión en esta charla del día de hoy. Entonces, la razón de ser el Estado, de la entidad pública, del programa, proyecto, es crear valor público. Valor público entendido como que reduzco el tiempo de transporte, de movilización de las personas entre las ciudades, y no cuántos kilómetros de pista he construido. No es cuántos policías he puesto en la calle, ni cuántos patrulleros he puesto en la calle, sino si estoy reduciendo el índice de asalto, de robo y hurto que sufre la población todos los días. No es cuántas acciones de control he hecho la Contraloría General de la República, ni que estime cuántos millones se lleva la corrupción, sino si realmente estoy reduciendo la corrupción en las entidades públicas. No es cuántas horas estoy dictando o cuántos profesores he contratado, sino si estoy incrementando los porcentajes, las notas de comprensión lectora y comprensión lógica matemática de los alumnos. No es si he construido el último laboratorio químico de América Latina, sino si realmente estoy incrementando la empleabilidad de los jóvenes profesionales de las universidades, egresados de las universidades nacionales. Eso es, señores, no es que se ha implementado el programa presupuestal, si he implementado, hecho mi mapa de procesos. Eso no es crear valor público. No lo olviden, por favor, aunque a veces el resto lo olvide. Ahora, cuando yo hablo de gestionar una organización, hay que tener claro que hay múltiples disciplinas para gestionar con éxito en el sector del sector público, ¿no? La gestión en general es una ciencia multidisciplinaria por naturaleza. O sea, los gestores tienen que saber un poco de psicología, de recursos humanos, de contabilidad. En el sector público tienes que saber mucho de derecho, de informática, de indicadores, seguimiento y evaluación, etcétera, 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 porque tienes que ver. Entonces, tú estudias si alguno de ustedes ha estudiado una maestría, puedes tener un enfoque multidisciplinario, puedes estudiar gestión financiera, gestión de recursos humanos, gestión de procesos, gestión de calidad, de control de riesgos, de transparencia, de abastecimiento, ¿no? Y ojo, no estoy hablando acá de los sistemas administrativos, sino que yo puedo estudiar todas esas disciplinas para gestionar mejor el sector público. Hay, por ejemplo, hay especialistas en gestión de finanzas públicas, hay especialistas en gestión de recursos humanos para el sector público,
y así sucesivamente en el sector, ¿no? También hay estos conceptos de gestión estratégica, gestión por procesos, también se habla mucho de gestión de cambio en el sector público, también utilizamos mucho la cadena de valor público como una herramienta clave para analizar la gestión pública, o sea, identificamos cuáles son nuestros insumos que utilizamos en una organización, cuáles son los procesos que utilizamos estos insumos para convertirlos en productos finales, y qué efectos se espera lograr estos productos finales, y obviamente los procesos estratégicos y de soporte que ayudan a crear mayor valor, ¿no? Y obviamente la que nos interesa en estas charlas, en estos 20, 15 minutos que me queda, porque wow, cómo voló el tiempo, la verdad yo pensé que íbamos a hacer 25 minutos, pero esperemos que avancemos, es la de gestión estratégica para el sector público. Entonces, recordar, estamos trabajando sobre una organización compleja, o sea, una unidad ejecutiva. Compleja no me refiero de complicada, que tiene muchas áreas, sino que hay muchos factores que influyen sobre una entidad pública, desde las debilidades organizacionales en cuanto a recursos humanos, a cuanto a mala organización, que no hay sistemas informáticos que soporten, a problemas políticos, a problemas sociales con la ciudadanía que uno interactúa. Entonces, todo eso hace que sea una solución, una organización compleja. Entonces, lo que hay que tener claro es que no hay solución fácil. Y para eso me gustaría parafrasear a un autor que habla sobre la gestión de cambio en el sector público, ¿no? Él dice, transformar una organización en el sector privado es un reto de mediana envergadura, ¿no? Es lo mismo como sacar un diplomado en una universidad. Pero transformar una entidad pública, es muy difícil, es como hacer un doctorado en las universidades más difíciles del mundo. Y yo creo que eso es bastante cierto y lo pongo acá a colación para que ustedes internalicen este punto, ¿no? Entonces, un poco que hay que tener claro, ¿qué se entiende por gestión estratégica orientada a resultados? Lo de resultados ya debe estar bastante claro, ¿no? Significa que yo tengo que ver cómo mejoro el desempeño, es decir, cómo mi organización contribuye a valor público. Yo no tengo que centrarme ni focalizarme en que, oye, tengo que sacarme, no estoy mirando qué proceso estoy haciendo, qué atención de qué informe estoy atendiendo, los informes de observación que tengo de Contraloría, ni estoy pensando que tengo que hacer el evento público en un parque porque lo he pronosticado. No, sino estoy realmente preguntándome cómo resuelvo el problema de recojo de la basura en mi distrito, cómo tengo un mejor servicio de patrullaje en mi comisaría, ¿no? Cómo entrego mejor los pasaportes y de manera oportuna a los concesionarios. Eso es como yo me pregunto, es la forma como debe mirar cada uno de ustedes profesionales el lograr mejorar el desempeño de su organización. Nadie, ni siquiera, ni desde el asesor jurídico de una organización que está mirando informes legales, ni el almacenero que trabaja cuidando el almacén y lleva el papel 4 y A4 a todas las oficinas y distribuye los bienes de la organización, todos ellos tienen que tener una claridad de que lo que está, la razón de ser esta organización es crear valor público, y eso que ¿no? Entonces, y el crear valor público en una lógica estratégica significa que los objetivos estratégicos de esta organización tienen que identificar cómo voy a crear ese valor público. No puedo tener yo los objetivos estratégicos tienen que medir, y es muy difícil, muchas veces nos cuesta mucho a las entidades incorporar como objetivos resultados que no están 100% bajo nuestro control, porque asumen que si no cumplimos eso nos va a generar problemas de carácter administrativo o inclusive de otro tipo de problemas, ¿no? Y un tema fundamental, la gestión estratégica y lo estratégico, los que se interesan en el curso obviamente vamos a ver esto a mayor profundidad, no significa que yo trabajo en un ambiente 100% predecible, no asume supuestos, no trabajo en un ambiente 100% predecible. Yo tengo claro que no voy a tener voluntad política,
que probablemente va a haber falta de capacidades, o que voy a tener errores en la implementación, o que no voy a tener todo el presupuesto que me ofrecieron. Eso es lo que con lo que te toca, tú tienes que lograr mayores resultados. Esa es la forma como se debe, esa se gestiona en la vida real. No está basado en el yo hago, como a veces hacemos algunos análisis de mejora de gestión o de programas y proyectos donde ponemos contar con apoyo político, contar con el presupuesto. Si yo estoy poniendo eso como un supuesto para lograr el éxito, entonces ya estoy poniendo la excusa para no lograrlo, ¿no? Todo lo contrario, tengo que tener claro que voy a tener, como todas las entidades públicas, va a haber muy pocos recursos y un montón de cosas por hacer, ¿no? Y también tener claro que se desarrolla en un contexto de complejidad e incertidumbre. ¿Qué significa complejo e incertidumbre? Es que, por ejemplo, tú eres un gerente que puede ser muy ético, te recomiendan una persona que sea un jefe, que es un excelente operador, lo contratas para que haga una gestión y hace un requerimiento y después te sale a los 3 meses que está en una grabación poniéndose de acuerdo con un proveedor para que le caiga su tajada. ¿Tú crees que a alguien le va a creer que al jefe que no lo trajo, que no está metido en esto? ¿No? Otro ejemplo, te contratan a ti, tú estás trabajando, el jueves espectacular con el ministro, todo está muy encaminado, el ministro es muy estratégico, tiene una lógica de lograr resultados, excelente, te sientes súper emocionada, le cuentas a tu esposa que estás súper feliz, que ves muy buenas perspectivas con este ministro, que es muy capo, te pones a ver el domingo, te sientes a ver los programas políticos con tu canchita y en eso te sale, tu ministro está enamorado. A las 2 semanas estás sin trabajo. Tú y todos los especialistas que habían contratado y traído para hacer el cambio y la transformación del ministerio. Quiero que me entiendan. Esa es la naturaleza del sector público. En ese contexto, lo que se requiere es persistencia y adaptabilidad. Pero dirán ustedes, ¿cómo que persistencia y adaptabilidad? Eso parece hasta contradictorio. Sí, hasta cierto punto suenan ser perseverante y y a la vez adaptable suenan como contradictorios. Pero ¿sabes qué? Cuando uno está en una lógica de gestión estratégica orientada a resultados, son complementarios. Porque tú eres persistente, perseverante, apasionado, vehemente, terco para lograr los objetivos que te has propuesto en una gestión. Y a la vez tener claro que como no voy a contar con apoyo político, que me va a faltar presupuesto, como voy a trabajar con complejidad e incertidumbre, yo tengo que estar continuamente adaptándome para adecuarme a los retos que enfrento y lograr cumplir los objetivos. Esa es la combinación de ambos y eso es lo que quiero que tengan presente entonces. Y un tema fundamental que sí me gusta hablar porque también cuando hablo de estrategia hay que tener claro es que brinda dirección estratégica a la organización y eso me voy a dejar. Lo me voy a explicar en las próximas 2 diapositivas y con eso creo que voy a terminar porque estoy con la justa de tiempo para acabar en el tiempo, ¿no? La estrategia, señores, el componente estratégico es una característica fundamental, ¿ya? O sea, es una capacidad que se desarrolla en una organización. O sea, no es que uno hace un plan estratégico y por eso la organización es estratégica. La organización tiene que desarrollar la capacidad estratégica. Y lamentablemente, quien es el responsable de desarrollar esa capacidad en la organización es solamente la alta dirección de esa organización. Ellos son las que la definen, la despliegan, la desarrollen, la conducen y la adaptan. No es el jefe de planeamiento, no es ¿cómo se llama? El jefe de planeamiento y presupuesto, no es ni siquiera, es el más alto nivel de la organización, empezando por el titular de la organización, el que tiene que tener mucha claridad cuál es mi estrategia de mi organización, que él la tenga muy claramente identificada y definida, que él la conduzca y que él se dé cuenta que está caminando y no esté caminando y que se adapte y corrija en el camino para lograr el propósito, ¿no? Y ahí viene un problema, porque ¿qué pasa? Si tú tienes un líder sin capacidad estratégica, no hay forma que esa organización desarrolle una capacidad estratégica.
Otra vez, miren, si tú tienes un líder y no tiene en esa organización una capacidad estratégica, no hay forma que esa organización desarrolle una capacidad estratégica. Y peor, tú puedes ser que tengas un líder con capacidad estratégica, perdón, primero al revés, ¿no? Contratamos un profesional que no tiene una mirada estratégica, que sino tiene una mirada política o tiene una mirada muy de su mundo, muy del día a día. Disculpen, pero esa organización, por más que haya tenido una capacidad estratégica, a los 3 meses ya perdió esa capacidad estratégica. Así de simple. Porque así tengan su órgano, en sus equipos de planeamiento y sus órganos de asesoría, muy buenos profesionales con capacidad estratégica, lo que va a pasar es que no lo va a interesar, no lo va a validar el líder, lo va a despedir, lo va a renovar, o van a quedar olvidados, rezagados a un segundo lugar. Y lo peor sucede, y muchas veces sucede en las organizaciones, porque tenemos estas miradas administrativistas que nos centramos en el formalismo, es que tú puedes tener muy buenos profesionales trabajando en las áreas de planeamiento, que hacen muy buenos planes, pero que si estos planes no conversan con sus líderes, disculpen, pero esa estrategia nace muerta. No va a ser. Porque otra vez, la estrategia es desplegada, desarrollada, conducida y adaptada por los líderes, ¿no? Y en esa la estrategia involucra el planeamiento estratégico, el seguimiento, la implementación estratégica, todas ellas son herramientas para un líder estratégico, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener claro. Una alta dirección sin capacidad estratégica va, señores, a lograr no lograr eso. El reto es tener dirección estratégica, es decir, en un contexto de complejidad como son las entidades públicas, donde prima la incertidumbre, un gestor debe identificar el cambio a realizar, priorizar, definir rutas de cambio con enfoque sistémico a nivel político y operativo, porque nos desenvolvemos también en un marco político, alinear a su gente y los recursos a la ruta, generar capacidades, dar primeros pasos, seguimiento, adaptarse y así sucesivamente en una lógica de mejora continua, ¿no? Cuando tú no tienes esta capacidad, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes esa capacidad y la alta dirección te dice, estos son mis retos, en ese momento la organización va a comenzar a desarrollar estratégica y todas las diferentes áreas van a estar trabajando a lograr estos resultados. Porque como todos que estamos en estos niveles, yo quiero ascender, yo quiero quedar bien con mi jefe. Entonces, si mi jefe me dice qué quiere lograr, entonces yo comienzo a pensar cómo lo ayudo a él a lograr sus cosas. Y en ese momento todos nos comenzamos a alinear de una manera, de una manera autogestionaria, pero buscando todos ayudar al jefe que logre lo que se ha propuesto. En cambio, cuando la organización no está clara o el jefe no transmite lo que quiere lograr, entonces cada jefe se pone en el marco de su cosmovisión, de sus preferencias, de sus sesgos mentales, comienza a preguntarse, ¿qué es lo que quiere el jefe? Y uno dice esto, el otro dice esto, el otro, y en ese momento pues vienen las desarticulaciones, las descoordinaciones y la organización pierde su capacidad estratégica, ¿no? Entonces, la dirección estratégica es ese proceso de la definición de la estrategia de la organización con el fin de contribuir a generar valor público. Es una de las principales actividades desarrolladas por las administraciones superiores de una organización. A veces no entendemos esto y nosotros vemos que las principales actividades de la desarrollo de la organización están mirando otros temas o no tienen los profesionales con las capacidades para impulsar eso, ¿no? Su importancia radica en que a través de ella se define el rumbo que la organización seguirá y se establecen los criterios generales para la definición de sus objetivos y el desarrollo de trabajo en la organización. Es un tema clave y fundamental que hay que entender. No podemos ver la estrategia, el planeamiento estratégico, el seguimiento y la evaluación si es que no está claro que son todas funciones para la alta dirección, ¿no? Y a manera de término, con esto ya terminar, ¿qué principios generales debemos tener para generar unas buenas estrategias de cambio, de transformación, de mejora en las organizaciones para crear mayor valor público? Lo primero que tenemos que tener claro es que nuestra planificación siempre tiene que estar centrado en lograr un impacto, un cambio a favor de la ciudadanía. Aunque si yo tengo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿no? Los centros de emergencia mujer
que solamente atienden el 3% de la demanda de las mujeres. Yo me centro, pues, si esa es mi prioridad, ya, yo no voy a tratar de llegar de 3 a 60% de las necesidades porque no tengo el presupuesto, pero por lo menos trato de llegar de 3 al 6%. No sé si me entienden. No importa que el porcentaje del impacto que yo tengo es minúsculo, pero si yo no centro en resultados, no voy a poder darle esa dirección estratégica que es fundamental a la organización. Otro tema que yo me parece muy importante para formular buenas estrategias es lo que se llama el first principle o los principios o factores fundamentales. Todo problema público tiene un factor clave, un factor fundamental, ¿no? Por ejemplo, le voy a dar un par de ejemplos para esto. El problema de la educación básica, un tema fundamental, la educación básica, la calidad de los logros de aprendizaje es la calidad del docente. O sea, no hay cientos de estudios que dicen que la calidad del docente es un tema clave y fundamental para que nuestra población tenga mejores logros de aprendizaje, complementario con el entorno familiar, complementario con que haya carpetas, complementario con que haya una buena escuela, que tenga libros, que tenga computadora. El docente es el que marca. Entonces, si yo voy a hacer mi estrategia, tengo que preguntarme cuál es ese factor o principio fundamental para mejorar la calidad de mi servicio y lo pongo como una parte de mi estrategia. Y el otro es contrario, pero que también es muy bueno, es tener el enfoque sistémico. Así como hay factores fundamentales, también hay que realmente mirar al revés. Hay que mirar cuáles son todas las cosas que influyen para que yo pueda identificar cuáles son todos los factores que van a impulsar el cambio a favor del ciudadano, ¿no? Y ese es el informe sistémico. El informe sistémico es preguntarle a tus trabajadores, al economista, al abogado, al historiador, al sociólogo, al ingeniero, a todos los especialistas que pueden existir vinculados a tu problema o a tu organización, cómo resuelve los problemas. Y ahí vas a tener tú un conjunto de herramientas. Y finalmente, lo que es fundamental, prioriza, prioriza, prioriza. En estrategia te dice que si tú te propones hacer más de 3 cosas, probablemente vas a lograr 1 o 2. Si tú te propones hacer si tú te propones hacer más de 10 cosas, vas a lograr nada. Esa es la prioriza, prioriza. Hay que tener claro que en el sector público tenemos, a diferencia del sector privado, donde la estrategia está muy vinculado a una forma de actuar de la organización, en el sector público nosotros tenemos mandatos muy grandes, muy amplios. Entonces, una forma de poder avanzar y lograr resultados es priorizar, priorizar y priorizar. Identificar los actores claves, quién gana, quién pierde, porque si yo voy a hacer cambios, tengo que preguntarme ese que pierde, cómo va a actuar, cómo va a reaccionar, y voy a ver si va a ser un actor clave para impedirme el logro de mis objetivos. No olvidar que cuando yo formulo mi estrategia, lo que estoy haciendo es una hipótesis de cambio, una hipótesis de transformación de la organización, que en la vida real va a necesitar de adaptarse, de aprendizaje para realmente lograr lo más fácil. Y finalmente, y nunca se olviden, por favor, hacer el plan estratégico, formular la estrategia es lo más fácil, el trabajo más fácil. Y eso, que es muy difícil. Yo muchas veces he sido consultor de empresas para formular planes y créanme que es un parto a ponerse de acuerdo para un PEI, para un POI, para un PC o para un plan de desarrollo concertado. Es el paso más fácil. Eso es el 10% de la dificultad. El paso crítico es pasar a la acción. Y la única forma de pasar a la acción es cuando tú tienes un líder que tiene claridad absoluta de lo que quiere lograr. Un líder con capacidad estratégica es una condición necesaria para tener una organización con capacidad estratégica, es decir, que cuando formule su plan estratégico va a hacer enormes esfuerzos para implementar y lograr resultados a favor del ciudadano. Eso es lo que quería presentar en esta pequeña charla, exploración. Gracias, Víctor, por tu conferencia. Te agradecemos en nombre de la universidad por haber aceptado la invitación a estar esta noche con nosotros. No, al contrario, con mucho gusto y cuenta conmigo para una próxima oportunidad y como bien señala
como bien señalan, los invito a, ¿cómo se llama? A que se matriculen en el curso de planeamiento estratégico que estaré dictando próximamente en esta universidad. Gracias, Víctor. Muy buenas noches a todos los participantes y le agradecemos haber participado de esta conferencia. Chao.